¿Creías que la diabetes mellitus de tipo 1 debuta hasta que el paciente llega con poliuria, polidipsia y la pérdida de peso? Tengo que decirte que no es así. La destrucción celular comienza desde muchísimo antes, y si no conoces las etapas previas y qué anticuerpos se deben solicitar, estás llegando tarde al diagnóstico. Hola colegas, soy el doctor Irving García y bienvenidos a Código Clínico. El día de hoy vamos a desmenuzar a esta enfermedad y vamos a conocerla a fondo. En esta clase vamos a revisar la fisiopatología, el cuadro clínico, las etapas, así como también los anticuerpos. En qué momento se deben de solicitar y cada cuánto se debe realizar esta prueba diagnóstica. Así que si quieres dominar el diagnóstico, suscríbete al canal, ve por una libreta y comenzamos con el tema. Primero que nada, tenemos que comentar que la diabetes mellitus de tipo 1 resulta de la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas, y estas llevan a un metabolismo desregulado de la glucosa. ¿Qué va a originar esto? Principalmente hiperglicemia y necesidades posteriores de insulina exógena. Históricamente tenemos que saber, el diagnóstico de la diabetes tipo 1 se realizaba al inicio de los signos y síntomas clínicos cuando ya se estaba presentando la hiperglicemia. Y muchas veces, a menudo, el paciente se presentaba con una cetoacidosis diabética. Esta era la forma en la que ellos debutaban con esta enfermedad. Sin embargo, gracias a una mejor comprensión ahora de la historia natural de la enfermedad y gracias a que ahora contamos con pruebas de laboratorio, como son, por ejemplo, la detección de los autoanticuerpos, pues cada vez se puede identificar con mayor precisión a las personas con diabetes de tipo 1 antes de que se desarrolle el cuadro clínico. Para esto entonces vamos a consultar la siguiente gráfica, el siguiente esquema, en el que podemos desglosar de una manera primero muy general que existen tres estadios o tres etapas en la diabetes mellitus de tipo 1 e inclusive posteriormente vamos a analizar que algunos autores escriben incluso una etapa 4, aunque esta no está pues aceptada de manera general. Entonces, ¿cómo identificamos primero que el paciente está en etapa 1, en etapa 2 o en etapa 3? De momento, insisto, de forma muy general. Más adelante en la clase lo analizaremos de forma más detallada. En la etapa 1, entonces, se va a definir como la presencia de dos o más autoanticuerpos que estén dirigidos contra antígenos de las células beta, pero es importante que aquí no hay síntomas. Es decir, es una etapa presintomática en donde encontraremos que el paciente está cursando con una normoglicemia, pero ya son detectables al menos dos o más de los autoanticuerpos. En la etapa 2 ya va a existir una pérdida de la función de las células beta y esto va a llevarnos a que va a aparecer la disglicemia. Sin embargo, aún nos encontramos en una etapa presintomática, es decir, en estos momentos la pérdida de la función de las células beta va a conducir a la intolerancia a la glucosa, pero los síntomas permanecen todavía ausentes. Por último, en la etapa 3, esta va a ocurrir cuando la hiperglicemia ya cumple con los criterios para un diagnóstico clínico de diabetes, ahora de acuerdo con las guías de la ADA de 2026. Y los síntomas en esta ocasión ya van a aparecer, es decir, en la etapa 3 tenemos los autoanticuerpos, tenemos la disglicemia y además ya estamos en una fase sintomática. En cuanto a la epidemiología, ¿qué es lo que debemos de conocer? Bueno, pues que la incidencia de la diabetes mellitus va a variar de acuerdo con las siguientes características. Primero que nada, la geografía, es decir, la ubicación del paciente. No es lo mismo una persona de origen hispano a una persona de ascendencia afroamericana. Seguido, también nos va a interesar la edad del paciente, el historial familiar, el sexo del paciente y la etnia a la que pertenezca. Vamos a hablar de cada una de ellas. En el caso de la variación por geografía y la ascendencia autoinformada, es decir, que tiene que ver también con la etnia,
Tenemos que la incidencia promedio de la diabetes mellitus de tipo 1 es de 14 por cada 100.000 jóvenes que se encuentran entre los 0 y los 20 años. Ahora, en Estados Unidos, la incidencia anual es de 22.3 por cada 100.000 jóvenes, con alrededor de 16 casos por cada 100.000, pero ahora hispanos, es decir, de aquellos con ascendencia latinoamericana. La prevalencia, además, en estos jóvenes hispanos es de 3.5 por cada 1.000 enfermos. Ahora, con relación a la edad y al sexo, la edad de presentación de la diabetes mellitus de tipo 1 tiene una distribución bimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos picos importantes en las que se presenta con mayor frecuencia esta enfermedad. El primero de esos picos es entre los 4 y los 6 años y el segundo al comienzo de la pubertad, es decir, alrededor de entre los 10 a 14 años. La diabetes mellitus de tipo 1 entonces es importante mencionar que representa casi todos los casos de diabetes en menores de 10 años, aproximadamente el 90% en niños de 10 a 14 años, es decir, que solamente el 10% de los diabéticos de estas edades presentan algún tipo diferente que no es diabetes mellitus de tipo 1. El 90% son diabéticos de tipo 1. El 80% de jóvenes de entre 15 a 19 años que padecen diabetes es de tipo 1. Y después de la pubertad, la incidencia disminuye, pero solamente en el caso de las mujeres, ya que en el caso de los hombres va a seguir siendo relativamente alta hasta finales de la tercera década de la vida. Ahora, en cuanto al sexo, también es importante que nosotros mencionemos que aunque la mayoría de las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en las mujeres, la proporción de hombre-mujer diagnosticados con diabetes mellitus de tipo 1 en la adultez temprana es de 1.5 hombres por cada mujer enferma. Y esta misma proporción se ha informado en niños que debutan con la enfermedad antes de los 6 años de edad. En cuanto al historial familiar, tiene esto que ver con la relación genética y va a depender precisamente de cuál sea ese vínculo o esa relación. En el caso, por ejemplo, de la descendencia, es decir, de los hijos de padres diabéticos, el riesgo de que padezcan la enfermedad es de un 6% en promedio, pero esto va a depender también de cuál de los padres es el que se encuentra enfermo. En el caso de tener la madre afectada, el riesgo es de 1 al 4%. Y en el caso de que el padre sea el que esté enfermo, el riesgo es de entre el 3 al 8%. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el riesgo va a ser mayor si el padre que se encuentra enfermo es precisamente el papá. Si ambos están enfermos, el riesgo aumenta hasta un 30%. Ahora, para el caso de los hermanos que no son gemelos, el riesgo de padecer la enfermedad es de entre el 3 al 6%. Y esto va a aumentar hasta un 50% cuando se trata de hermanos gemelos idénticos. En el caso de que sean gemelos disigóticos, el riesgo es relativamente menor, pero mayor al caso de que sean hermanos no gemelos. En el caso de gemelos disigóticos, el riesgo es de un 8%. ¿Cuándo va a ser mayor entonces? Cuando se trata de gemelos idénticos. Ahora, si el paciente no tiene antecedentes familiares de alguien que ya curse con la diabetes mellitus de tipo 1, entonces el riesgo disminuye y es solamente del 0.4%. Cabe recalcar también que aproximadamente un 15% de las personas que son diagnosticadas con diabetes mellitus de tipo 1 tienen al menos un familiar con la enfermedad, mientras que aproximadamente el 85% restante pues no tienen ningún antecedente familiar de esta enfermedad. ¿Qué otras asociaciones podemos encontrar? Bueno, primero que nada, lo que ya mencionábamos. En el caso de que el paciente tenga padres enfermos, sea el papá o la mamá, el riesgo va a ser notablemente mayor en el caso de que el papá sea el que se encuentre enfermo.
Ahora, también se han descrito algunas infecciones virales como asociación a desarrollar la diabetes mellitus de tipo 1. Por ejemplo, los virus del Coxsackie-B y el COVID-19, es decir, el SARS-CoV-2. Para el caso del virus Coxsackie-B, es importante que nosotros mencionemos que en Escandinavia se están dedicando a desarrollar una vacuna contra este virus, con la intención de que ésta sea utilizada como una terapia preventiva. Ahora, para el caso del SARS-CoV-2, lo que se tiene descrito es que hay algunos artículos que hablan e informan acerca de un aumento de la incidencia de la diabetes mellitus de tipo 1 o de la seroconversión cuando ya existía la detección de los autoanticuerpos durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, esta asociación es inconsistente, ya que hay algunos otros artículos que han estudiado esta relación sin que se haya encontrado esta evidencia. En cuanto a la fisiopatología, ya lo habíamos mencionado. La diabetes mellitus de tipo 1 es el resultado de la disfunción del sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque esto va a derivar entonces en una disfunción también, pero de las células beta pancreáticas. Es decir, estas no van a poder llegar a satisfacer en algún momento la demanda de la insulina. Ahora, varios antígenos de las células beta pancreáticas van a ser el blanco constante de esos autoanticuerpos dirigidos entonces contra los islotes y linfocitos T en personas con diabetes de tipo 1 o que están en riesgo de padecerla. ¿Cuáles son estos autoanticuerpos? El que está dirigido contra insulina, el que está dirigido contra descarboxilasa de ácido glutámico 65, es decir, el GAT65, del que ya habíamos hablado en el módulo anterior, el que está dirigido contra los antígenos asociados al insulinoma 2, tanto el alfa como el beta, y aquel que está dirigido contra el transportador de zinc 8. Vamos a hablar un poco de ellos. En el caso de los anticuerpos dirigidos contra insulina, en algunos estudios que se han realizado en niños, los autoanticuerpos antiinsulina aparecen en edades muy tempranas. Y esto se ha asociado con la aparición temprana, obviamente, de la enfermedad. De hecho, más adelante vamos a hablar de que entre a menores edades en las que se han detectado los autoanticuerpos, muchas veces porque ya existe un familiar con el antecedente y queremos analizar si el hijo también va a padecer la enfermedad, tenemos que realizar el análisis metabólico de maneras más frecuentes, porque a menores edades de aparición de la enfermedad, la progresión de esta es más rápida. Entonces, se han reconocido linfocitos tanto TCD4 como TCD8 que se dirigen contra la insulina o contra la proinsulina, que ya habíamos hablado incluso en el módulo anterior, pues es el precursor de esta insulina. Y estos se han identificado tanto en personas que ya padecen la enfermedad, tanto en aquellas que tienen el riesgo de padecerla. También cabe destacar que la mayoría de las personas van a desarrollar anticuerpos contra la insulina en respuesta a la administración subcutánea exógena. Por lo tanto, después de aproximadamente 2 semanas de que un paciente se la ha estado colocando a través de las inyecciones, las mediciones de estos autoanticuerpos contra la insulina no se pueden utilizar como un marcador de diabetes de tipo 1. Es importante entonces que si vamos a investigar que el paciente tenga o no estos autoanticuerpos contra la insulina, sea antes de iniciar con el tratamiento de insulina exógena o, cuando mucho, en las primeras 2 semanas de haberlo iniciado, de preferencia durante la primera semana. En cuanto al autoanticuerpo dirigido contra la descarboxilasa del ácido glutámico 65, es otro autoantígeno importante contra el cual se detectan anticuerpos de manera consistente. Este está presente en los islotes pancreáticos y también en el sistema nervioso central y en los testículos. Sin embargo, pues aquí lo que nos importa es precisamente los islotes pancreáticos.
Estos anticuerpos están presentes en aproximadamente el 70% de los pacientes al momento de que se realice el diagnóstico. Sin embargo, y también hay que tomarlo en cuenta, los anticuerpos contra GAT65 también son comunes en la diabetes mellitus de tipo 2. Por lo tanto, habrá que diferenciar de forma clínica y con el historial del paciente, pues precisamente cuál de estas dos enfermedades es con la que cursa. En cuanto al anticuerpo contra el antígeno asociado al insulinoma 2, es una proteína relacionada con la proteína tirosin fosfatasa que se encuentra en las células neuroendocrinas. Y estos autoanticuerpos dirigidos precisamente contra el antígeno asociado al insulinoma 2 suele aparecer más tarde que los autoanticuerpos contra la insulina y contra el GAT65. Por lo tanto, están entonces asociados con la progresión en la diabetes de tipo 1 a un estadio 3, es decir, aquel donde ya se presentan los síntomas, donde ya hay hiperglicemia y además de eso, obviamente, ya tenemos la presencia de los autoanticuerpos. Con relación al último autoanticuerpo, es decir, el ZNT8 o el asociado con el transportador de zinc 8, estos aparecen más tarde que los autoanticuerpos contra la insulina, es decir, los primeros en aparecer van a ser el que está dirigido contra insulina y el que está dirigido contra el GAT65. Después aparece el autoanticuerpo contra los islotes IA2 y por último va a aparecer el que está dirigido contra el transportador de zinc 8. Este se va a medir con menos frecuencia, pero puede ser útil también para recategorizar a individuos considerados primeramente como negativos a anticuerpos al momento de diagnóstico. Ahora, también valdrá la pena hablar acerca de la insulitis. Lo primero que vamos a tener en un paciente es un islote normal en el cual las células beta se encuentran trabajando de forma adecuada. Sin embargo, cuando ya se llega a desencadenar el desarrollo de la enfermedad, algunas células beta van a desarrollar ciertas alteraciones que van a dar lugar a una disfunción y a incremento de la presentación de antígenos. Entonces, las células inmunitarias son atraídas al islote por varios factores inflamatorios, dando lugar a una infiltración linfocitaria, que inicialmente se va a observar alrededor de los islotes, y esto se define como periinsulitis. Posteriormente, ya se va a poder observar dentro del islote, y a esto se le va a denominar como intrainsulitis. Importante que tras la destrucción de las células beta, las células inmunitarias se van a retirar y van a dejar, por último, un islote pseudoatrófico que va a estar de forma irregular y además de eso, pues obviamente ya no va a estar produciendo la insulina o no lo va a hacer de manera regular. Vale la pena también que destaquemos que en un paciente que ya se encuentra enfermo, en diferentes muestras del mismo paciente, es decir, de su mismo páncreas, vamos a poder encontrar de manera simultánea los diferentes estadios de esta enfermedad y obviamente pues de la insulitis. Ahora, ¿cuál es la presentación clínica de estos pacientes? Tenemos que reconocer entonces que existen tres formas de presentación inicial. La primera es la aparición clásica de las 4 Ps con la hiperglicemia y en algunos casos presencia de cetonemia o cetonuria. Como segunda presentación, un poquito menos frecuente, pero aún así bastante frecuente, es la de cetoacidosis diabética que vamos a ver a continuación. Y por último, la presentación más infrecuente de manera inicial es aquella que se realiza como un descubrimiento incidental silencioso, es decir, cuando detectamos al paciente antes de que presente alguno de estos síntomas. La más frecuente entonces de las presentaciones va a ser la hiperglicemia sin acidosis, en donde los niños van a poder presentar poliuria, polidipsia, la pérdida de peso y
polifagia, es decir, las famosas 4 Ps de la diabetes. Más además, obviamente, pues la evidencia de hiperglicemia. Con relación a la poliuria, tenemos que mencionar que esta se va a presentar sobre todo cuando se supera el umbral de los 180 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Esto va a conllevar a un aumento en la producción de orina por uresis osmótica. Y esta también puede presentarse como nicturia o como enuresis, es decir, como un aumento en la frecuencia de las micciones durante la noche o como una micción involuntaria durante el sueño. También se puede presentar como incontinencia diurna en un niño que ya sabía controlar los esfínteres. Entonces, muchas veces la poliuria no es uno de los primeros datos clínicos que nos va a mencionar el padre de familia, porque muchas veces esto solamente repercute en que regañan al niño porque ahora se está haciendo nuevamente el baño, aunque ya no lo hacía. Sin embargo, esto muchas veces es evidenciado hasta que nosotros realizamos el interrogatorio de estos pacientes. Ahora, en el caso de niños que todavía no saben usar el baño, los cuidadores o los padres de familia lo que pueden llegar a observar es una mayor frecuencia en los pañales que salen mojados. Por lo tanto, es un dato que también deberemos investigar. Para el caso de la polidipsia, esta va a ser secundario precisamente al aumento en esa sed causada por la baja osmolaridad sérica, por esa hiperglicemia y por la hipovolemia causada por la poliuria. Importante reconocer aquí que a pesar de la hipovolemia por la poliuria, los pacientes pueden no presentar signos clásicos de sequedad en las mucosas ni la disminución de la turgencia cutánea. En cuanto a la pérdida de peso, esta va a ser resultado tanto de la misma hipovolemia, recordemos que a final de cuentas el líquido también nos está pesando, o bueno, también representa un porcentaje de peso, y también esta pérdida pues va a estar asociada con el aumento en el catabolismo. La deficiencia de insulina en niños diabéticos, recordemos que altera la utilización de la glucosa en el músculo esquelético y también va a aumentar la degradación de grasa y de precisamente este músculo. Inicialmente va a aumentar el apetito, entonces va a causar polifagia. Pero con el tiempo los niños tienen cada vez más sed que hambre y la cetosis va a provocar náuseas y anorexia, lo que también va a contribuir a este aumento en la pérdida del peso. Ahora, ¿cómo va a llegar entonces este niño, acompañado obviamente de su cuidador o de su papá? Bueno, los pacientes con estos síntomas van a presentarse con quejas pues un tanto difusas como la pérdida de peso, el letargo, el cansancio. Y los síntomas entonces como la poliuria y la polidipsia no siempre van a ser quejas iniciales. De hecho, ya lo mencionábamos, pueden ser evidenciadas solamente hasta que se interrogan de manera directa. Algunas otras presentaciones de la enfermedad pueden incluir, por ejemplo, candidiasis perineal, trastornos visuales agudos debido principalmente a alteraciones con el medio osmótico del cristalino y en menor medida en algunos casos de alteraciones en este medio, pero de los humores acuoso y el vítreo, lo que va a conducir a cambios en el índice de refracción. En algunos otros casos puede aparecer cataratas. Esta sobre todo se puede llegar a desarrollar en niños que ya tienen una hiperglucemia crónica, pero pues muchas veces que no ha sido diagnosticada. Y estas cataratas pueden llegar a ser incluso el síntoma de presentación. ¿De qué otra manera pueden llegar a debutar los niños con la enfermedad? Con cetoacidosis diabética, que ya lo mencionábamos, es la segunda forma más común de presentación de la diabetes mellitus de tipo 1. El cuadro clínico, ya lo sabemos, es similar
pero obviamente más grave, en donde ya vamos a encontrar la hiperglicemia, la cetosis que va a estar caracterizada por el aliento cetósico y los síntomas neurológicos como la alteración del estado mental, la somnolencia y el letargo, que son los más importantes o los más frecuentes. Además de eso, al momento de que realizamos una gasometría arterial, pues esta va a estar con un pH menor a 7.3. Clínicamente, vamos a tener a un menor que va a estar ventilando demasiado rápido, es decir, va a tener una ventilación de Kussmaul. Recordemos que estas ventilaciones son rápidas y aumentadas en su frecuencia. ¿Por qué ocurren? Pues principalmente porque el CO2 también tiene una propiedad ácida. Y como el cuerpo ya está acumulando muchos ácidos, pues entonces lo que va a buscar es eliminarlos. Por lo tanto, va a aumentar la ventilación con la intención de eliminar mayores cantidades de dióxido de carbono. Abro un pequeño paréntesis aquí para mencionarles que si quieren analizar a mayor profundidad estos procesos de la regulación ácido-base, recuerden que también tenemos un curso de gasometrías arteriales en el cual les enseño precisamente a interpretar estos datos clínicos, así como a analizar los resultados de ese estudio. Ahora, recordemos entonces que para el diagnóstico de la cetoacidosis diabética es importante evidenciar 1. La acidosis, 2. La hiperglicemia y 3. La presencia de cetonas en la orina. Esta forma de presentación es reportada entonces en aproximadamente el 30% de los pacientes. ¿Y quiénes van a tener mayor riesgo de presentarla? Pues sobre todo aquellos niños menores de 6 años o aquellos que se encuentran en un entorno socioeconómico desfavorable. Y ya por último, la tercera forma de presentación clínica decíamos que es la asintomática. Esta es la menos frecuente, normalmente no se hace, pero sí deberíamos de analizar a los niños familiares de pacientes que ya tienen el diagnóstico de la diabetes mellitus de tipo 1, ya que como lo mencionamos anteriormente, existe una relación directa si son descendencia de algún padre que ya tiene la enfermedad e incluso si tienen algún hermano que ya la curse. En cuanto a los criterios diagnósticos, obviamente ya basados en las guías de la ADA 2026, tenemos cuatro formas de realizarlo. La primera será mediante una hemoglobina glucosilada en la que se evidencie igual o mayor de 6.5%. El segundo método es que nosotros hayamos realizado una prueba de glucosa sérica en ayunas. Es importante que sea la glucosa sérica. Aquí es importante que sea la glucosa sérica, no la glucosa capilar. Y esta deberá ser igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, donde es importante que el menor tenga un ayuno de por lo menos 8 horas. Otra forma de realizar el diagnóstico será si nosotros encontramos una glucosa igual o mayor de 200, pero obtenida después de 2 horas de una carga de glucosa de 75 gramos. La cuarta y última forma de establecer el diagnóstico es aquella en la que nosotros vamos a encontrar una glucosa plasmática arriba de 200 miligramos por decilitro en individuos que ya cursan con síntomas, es decir, que ya presentan las 4Ps o cuando ya presentan, pues obviamente alguna crisis hiperglicémica. En el caso de la diabetes mellitus de tipo 1, ya lo mencionábamos, la más frecuente, la cetoacidosis diabética. Ahora entonces, si son los mismos criterios diagnósticos, ¿cómo diferencio yo que se trata de un paciente de diabetes mellitus de tipo 1 o que se trata de un paciente que está cursando con diabetes de tipo 2? Bueno, lo primero es fijarnos en el hábito corporal. Recordemos que los niños con diabetes de tipo 2 suelen presentar obesidad y por el contrario, aquellos con diabetes mellitus de tipo 1 suelen tener pérdidas recientes de peso. Tomarlo en cuenta, sin embargo, no con esto realizamos el diferencial, ya que aproximadamente un 25% de los pacientes
con DM1 van a presentar también sobrepeso. Segundo punto a tomar en cuenta es la edad, en la que los pacientes con diabetes de tipo 2 generalmente la presentan después del inicio de la pubertad, mientras que aquellos con la de tipo 1 suelen presentarla a edades más tempranas. Ya mencionábamos hace unos momentos los dos picos en donde se llega a presentar, siendo el primero de ellos entre los 4 y los 6 años y el segundo entre los 10 y los 14 años. ¿Qué otro dato tenemos? La resistencia a la insulina, ya que los pacientes con diabetes de tipo 2 regularmente van a presentar acontosis nigricans, también hipertensión, dislipidemia o en el caso de las niñas, síndrome de ovario poliquístico. Y estos hallazgos son menos comunes o menos probables en niños que tienen diabetes de tipo 1. Ahora, en cuanto a los antecedentes familiares, hay que recordar que hasta un 15% de los pacientes con diabetes de tipo 1 tienen un pariente cercano que está afectado, mientras que si lo comparamos con la diabetes de tipo 2, en esta última, entre el 75 y el 90% de los pacientes tienen un familiar cercano afectado. Ahora, pruebas de laboratorio que le podemos hacer a estos pacientes. Primero que nada, obviamente, tenemos que detectar si existen o no los anticuerpos pancreáticos. ¿Cuáles son? Decíamos que son principalmente cuatro. Primero, contra insulina. Segundo, contra el GAT65 o la descarboxilasa del ácido glutámico. Tercero, aquellos dirigidos contra el antígeno de los islotes 2, es decir, los IA2. Y por último, pero no menos importante, los dirigidos contra el transportador de zinc 8. Este conjunto de pruebas debemos realizarlos durante la presentación de la enfermedad. También se pueden analizar en pacientes que no han tenido síntomas, pero que son familiares directos de un paciente que ya cursa con la enfermedad. También se puede realizar en aquellos pacientes en los que ya detectamos y ya empezamos el tratamiento con insulina, pero decíamos que esto solamente es viable durante la primera semana, máximo la segunda, pero ya no tanto, de iniciado este tratamiento. Si ya pasaron más de 2 semanas de que iniciamos con la insulina exógena, ya no es viable, sobre todo el caso del anticuerpo contra insulina. También será importante que realicemos pruebas de niveles de insulina y del péptido C. De aquí entonces cobra relevancia el por qué el primer módulo del curso fue analizar la fisiología de la insulina y de la glucosa. Vamos a medir entonces estos niveles en niños con características clínicas que sugieran diabetes. En aquellos niños con diabetes de tipo 1, los niveles de insulina y de péptido C en ayunas son inapropiadamente bajos en relación con la concentración plasmática de glucosa. Es decir, van a estar bajos o dentro del rango normal a pesar de que exista la hiperglicemia. Por el contrario, si los niveles son elevados de insulina y de péptido C, esto en ayunas nos va a sugerir más que nada diabetes de tipo 2. Va de nuevo entonces, en el caso de diabetes de tipo 1, niveles de insulina y niveles de péptido C van a ser bajos a pesar de que exista hiperglicemia. Y en el caso de diabetes de tipo 2, los niveles tanto de insulina como de péptido C van a estar elevados. Importante también mencionar que algunos pacientes pueden tener características mixtas y que pues van a ser difíciles de clasificar, lo que resalta sobre todo la heterogenicidad de la diabetes. ¿Cómo vamos a diferenciar entonces? Integrando todo lo que ya analizamos. Antecedentes, factores de riesgo, presentación clínica, la edad del paciente, el hábito corporal, si existe o no resistencia a la insulina, y estas pruebas de laboratorio. En su conjunto, entonces, podremos identificar si se trata de un paciente con diabetes de tipo 1 o con diabetes de tipo 2.
Ahora, ¿cómo se clasifican entonces las etapas de la diabetes mellitus de tipo 1? Prácticamente todas las personas con más de dos autoanticuerpos de los islotes van a evolucionar a esta enfermedad. Por lo tanto, el estado de los autoanticuerpos va a ser precisamente el indicador clave en estos casos. Y basados en esta premisa, la progresión de la enfermedad se clasifica en tres etapas principales y una cuarta de la que vamos a hablar en un momento también, que decíamos que no está pues del todo aceptada. En el caso del estadio 1, va a ser aquel que corresponde a personas que tienen dos o más autoanticuerpos que estén ya demostrados positivos mediante laboratorio y que además de esto cursan de manera asintomática. Además de que también su glicemia sérica va a estar dentro de los parámetros normales. Sin embargo, sí que van a presentar una secreción de insulina y de péptido C ligeramente reducida en comparación con las personas que no tienen estos autoanticuerpos. Ahora, también importante, que aunque con un deterioro significativo, la secreción de insulina puede mantenerse estable con el tiempo en muchas personas e incluso en algunos otros puede producirse una pérdida adicional de la secreción temprana de insulina, incluso con niveles de glucosa que todavía estén dentro de lo normal. Recordemos que esa es la característica de los etapa 1. Tienen autoanticuerpos, son presintomáticos y su glicemia sérica está normal. ¿Cuándo evolucionan entonces a la etapa 2 si todavía se mantienen presintomáticos o asintomáticos en el momento en el que debutan con la disglicemia? Es decir, que cumpla con los criterios de la ADA de 2026 que ya habíamos mencionado previamente. En estos casos, la secreción alterada de insulina y también del péptido C en fase temprana va a provocar un aumento en los valores de glucosa postprandiales, es decir, después de las comidas, mientras que las glucosas en ayunas van a presentar poca o ninguna variación antes del diagnóstico clínico. Además, también es importante mencionar que en estos casos de etapa 2, la hemoglobina glucosilada va a permanecer por debajo del umbral para el diagnóstico de diabetes, ya que este solamente suele alcanzarse hasta que aumenta la glucosa en ayunas, no la glucosa postprandial. E igualmente mencionar que entre los 6 y los 12 meses antes del diagnóstico clínico, el patrón de la secreción de insulina cambia bruscamente, con una marcada disminución de la función de las células beta pancreáticas. Posteriormente, llegamos ahora sí a la etapa 3, en la que los autoanticuerpos en algunos casos pueden llegar a desaparecer, pero de forma característica los pacientes son sintomáticos, generalmente con las PES que ya habíamos mencionado, y además de esto, pues presentan obviamente la hiperglucemia manifiesta, que va a cumplir con los criterios de la ADA que, insisto, ya habíamos mencionado en una de las diapositivas previas. Y entonces va a ser precisamente la glucosa sérica y no la deficiencia de insulina lo que va a definir la diabetes en el estadio 3. Ahora, al momento de diagnóstico, igualmente mencionarlo, casi todas las personas que cursan con diabetes en estadio 3 mantienen una secreción significativa de insulina, aunque el grado de secreción va a ir variando entre paciente y paciente. Por lo tanto, la concentración del péptido C en estas instancias no va a ser útil al momento de diagnóstico para distinguir entre la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2. Por último, el estadio 4. Aunque no forma parte de los estadios formalmente definidos, el término de diabetes mellitus tipo 1 en estadio 4 se utiliza en algunos casos a menudo para designar la enfermedad clínica de larga evolución. Igualmente, aquí mencionar, muchas personas con diabetes de tipo 1, en particular aquellos que empezaron en edades ya adultas, van a continuar secretando insulina, aunque esto lo hacen ya a niveles muy bajos, incluso durante décadas después del diagnóstico clínico. Ahora, con relación a la detección de los autoanticuerpos de los islotes, el estudio de estos autoanticuerpos y su búsqueda intencionada, si se acompaña de una monitorización metabólica adecuada, es decir, de estar revisando los niveles de glucosa sérica de los niños, puede reducir bastante la probabilidad de hiperglicemia grave, es decir,
de la cetoacidosis diabética, que ya habíamos mencionado, es la principal complicación en estos pacientes. La identificación entonces de personas con diabetes de tipo 1 preclínica, pues obviamente nos va a ayudar a poder brindar un apoyo temprano y educación a ese paciente con la finalidad de evitar que en el momento en el que se llegue a desarrollar, porque es lo más probable de esta enfermedad, pues lo haga debutando con una crisis hiperglicémica grave que comprometa o que ponga en peligro la vida. Aquí vale la pena mencionar que el riesgo normal de que una persona con diabetes de tipo 1 se presente de manera inicial con una cetoacidosis diabética llega a ser de ese 70%. En comparación, cuando se hace algún programa de detección y de seguimiento a estos pacientes que ya se les detectó con los autoanticuerpos positivos, en los que menos del 5% van a presentar la cetoacidosis al momento del diagnóstico. Entonces, ¿a quién le voy a realizar esta prueba de detección de los autoanticuerpos? Bueno, de primera instancia va a ser a familiares de personas que ya tengan el diagnóstico de la diabetes mellitus de tipo 1. Se deberá informar entonces a los familiares de estos pacientes sobre el mayor riesgo de poder padecerla, para que se le puedan ofrecer de manera temprana y anticipada, pues estas pruebas de detección. Eso sí, aproximadamente el 95% de las personas que sean examinadas para estos autoanticuerpos, familiares de pacientes que ya la padecen, van a resultar negativas, lo que pues en la mayoría de los casos va a tranquilizar a dichos pacientes. Sin embargo, en el caso de que resultasen positivos, pues obviamente podremos dar ese manejo preventivo y de educación con incluso apoyándonos de nutriología para poder evitar que se llegue a presentar una complicación grave. Punto importante aquí, todas las personas que tengan autoanticuerpos confirmados contra, sobre todo, el antígeno de los islotes 2, es decir, el IA2, o que tengan dos o más autoanticuerpos distintos positivos, van a requerir la monitorización metabólica. Ahora entonces, nos podemos basar en el siguiente diagrama para poder saber qué conducta tomar ante ciertas circunstancias. Punto número uno. Vamos a preguntarnos si son ciertas estas dos afirmaciones. La primera es que la edad del paciente sea menor de 45 años y la segunda es que tenga un familiar ya con diabetes de tipo 1. Si las dos no son ciertas, es decir, si solamente una o ninguna son ciertas, entonces las pruebas de escrutinio no están indicadas. En el caso de que sí, ambas sean ciertas, se tiene que ofrecer entonces la prueba de detección o al menos plantearle al paciente pues la opción de poder realizarla. En el caso de que él haya decidido efectivamente hacerla, entonces pues va a pasar lo siguiente. Tendremos que medir los principales autoanticuerpos relacionados con la diabetes, que son pues los que ya habíamos mencionado. El que está dirigido contra la insulina, el GAT65, el IA2, y el que está dirigido contra el transportador de zinc número 8. En el caso de que el paciente obviamente no acepta esta decisión, pues se puede diferir y realizarla de manera posterior. Ahora, vamos a bajar. ¿Qué va a pasar en el caso de que alguno de los autoanticuerpos no sea positivo? En ese caso, nos vamos del lado derecho del diagrama y en estas situaciones tendremos que repetir las mediciones de los autoanticuerpos cada 2 a cada 5 años. En el caso de que después de ese tiempo los autoanticuerpos sigan siendo negativos, no hay una edad definida a la que se deban de suspender estas mediciones. Sin embargo, hacerlo alrededor de los 45 años, pues ha sido como lo más común o lo que suena pues un poquito más razonable. ¿Qué pasa, por el contrario, si los autoanticuerpos sí fueron positivos? En este caso, tendremos primero que nada confirmar los hallazgos, es decir, repetir estas mediciones de los autoanticuerpos utilizando una muestra de sangre diferente tomada también en un día diferente. Y en el caso de que estos autoanticuerpos
resulten positivos nuevamente, pues estos pacientes deberán recibir educación y asesoramiento de su enfermedad, es decir, de la diabetes. También va a depender aquí de cuántos autoanticuerpos son los que están positivos. En el caso de que solamente sea uno, se justifica que se haga una repetición de la cuantificación de los autoanticuerpos dependiendo de la edad que tenga el paciente. En el caso de que sean niños menores de 3 años de edad, la prueba se deberá repetir cada 6 meses. Aquí es importante porque también habíamos mencionado en una de las diapositivas previas que a edades más tempranas la evolución de la enfermedad es más rápida y por lo tanto el riesgo de que llegue a presentar la complicación que sería la cetoacidosis diabética pues es cada vez mayor a menor sea la edad. En el caso de que los niños sean de edades mayores de 3 años y hasta la adolescencia, la prueba se deberá repetir de manera anual. En aquellos que ya sobrepasan la edad de la adolescencia, es decir, hasta los 14, 15 años, pero tienen menos de 45 años, la prueba se deberá repetir entre periodos de 1 a 3 años. Y en el caso dado de los pacientes que tuvieron un autoanticuerpo positivo, pero que ya tienen más de los 45 años, entonces la prueba basta con repetirla cada 5 años. Ahora, en el caso de que resultasen con dos autoanticuerpos positivos o solamente uno, pero ese uno es el IA2, hay que recordar que los dos autoanticuerpos positivos ya por sí solo me están indicando el diagnóstico de la diabetes tipo 1 preclínica. Y aquí dependería, pues obviamente, de los valores de glucosa para yo poder estadificarlo en una etapa 1 o en una etapa 2. También hay que mencionar que cuando el autoanticuerpo contra IA2 por sí solo está positivo, el riesgo de desarrollar la enfermedad, es decir, la diabetes de tipo 1 de forma clínica, es el mismo a cuando tenemos los dos autoanticuerpos positivos, aunque no sean el IA2. Y en esta situación lo que tendríamos que continuar a hacer serían las pruebas metabólicas, es decir, la medición de glucosa en sangre. Tomando para esto la glucosa sérica en ayunas, la glucosa postprandial después de 2 horas de la carga de 75 gramos de glucosa, o bien la hemoglobina glucosilada, tomando en cuenta los valores en este caso para prediabetes, ya sea una glucosa sérica en ayunas entre 100 a 125 miligramos por decilitro, la glucosa postprandial con la carga de 75 gramos de glucosa a las 2 horas entre 140 y 199 miligramos por decilitro, o una hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4%. Salvo porque entonces el paciente tenga los criterios ya de diabetes establecida, entonces ya diríamos que tiene diabetes de tipo 1. Y en el caso de que no, pues estaríamos ante un paciente que se encuentra todavía en la etapa 2 de la enfermedad, donde tiene los autoanticuerpos y además de eso, pues también presenta la disglicemia. En el caso de que su glucosa sérica esté normal o con alguna de las otras pruebas que ya realizamos, pues entonces lo estadificaríamos en una etapa 1 por la presencia de los dos autoanticuerpos. Ahora entonces, en el caso de que esté en esta etapa 1, hay que continuar todavía aún así con la monitorización metabólica para evaluar la progresión a la enfermedad. En este caso, si el paciente tiene menos de 5 años, la monitorización tendrá que ser entre cada 3 a cada 6 meses. Y en el caso de que el paciente ya tenga más de 5 años, la monitorización puede ser anual. En el caso de que el paciente se encuentre ya en etapa 2, pues entonces tendremos que revisar si el paciente es elegible para terapia médica que nos pueda ayudar a retrasar el inicio de la presentación clínica, es decir, de la etapa 3 de la enfermedad. En el paso de que no sea elegible, pues bueno, tendremos que continuar igualmente con la monitorización metabólica con los mismos parámetros que ya habíamos mencionado anteriormente. Y en el caso de que sí sea elegible, hay que hablar acerca de esa terapia médica con el paciente y o con los padres o cuidadores. Además, obviamente, de continuar también con la monitorización metabólica con los intervalos que ya hemos mencionado. Ahora entonces, y por último, recordemos ese punto.
En niños menores de 5 años, el seguimiento y monitoreo metabólico deberá ser cada 6 meses y cada 3 en niños menores de 3 años. En aquellos que ya son mayores de 5 años, la evaluación del estado metabólico, incluso mencionábamos, puede llegar a ser anual. Por último, antes de cerrar con el tema, es importante mencionar la relación de la diabetes de tipo 1 con algunas otras enfermedades autoinmunes. Para eso, les quise colocar aquí dos estudios que hablan acerca precisamente de esa relación con algunas otras patologías. El primero nos habla de la relación que hay con la autoinmunidad tiroidea, ya que esta puede ser relativamente común, representando incluso hasta una relación en una cuarta parte de los individuos que padecen ya la diabetes de tipo 1. Por lo tanto, pues valdrá la pena que en los pacientes que ya hemos diagnosticado se averigüe también si no presentan estos autoanticuerpos tiroideos, de los cuales, por cierto, los más importantes son el antitiroglobulina y el antiperoxidasa. Igualmente aquí les abro un pequeño paréntesis para comentarles que también contamos con el curso de patología tiroidea, por si es de su interés. En él hablamos acerca del diagnóstico y del tratamiento, obviamente, de estas enfermedades, tales cual el hipo y el hipertiroidismo. Además de eso, se añadirá también el tema de cáncer tiroideo. Ahora también, del lado derecho, tenemos otro estudio, el cual nos hace una relación o nos habla acerca de esa relación que existe entre la diabetes mellitus de tipo 1 con la enfermedad celíaca, haciendo mención que los autoanticuerpos de la transglutaminasa están presentes en aproximadamente el 10% de las personas que cursan con este tipo de diabetes. Además, también describe que hay una susceptibilidad genética que es compartida, es decir, que nos va a predisponer tanto a padecer diabetes de tipo 1, tanto a la enfermedad celíaca, lo cual va a sugerir pues que ahí hay una vía biológica compartida. Y listo. Si esta clase te pareció interesante, te recuerdo que es parte del curso El ABC de la diabetes mellitus, el cual se encuentra en la plataforma de Código Clínico y que este es un curso con mentoría uno a uno. Eso quiere decir que en el caso de que tuvieras alguna duda con alguno de los temas del curso, puedes escribirme libremente por medio de WhatsApp. O bien, podemos agendar una asesoría mediante Zoom uno a uno, con la intención de que se resuelvan todas estas dudas. Recuerda también que este curso está basado completamente en las guías del ADA de 2026. Nuevamente, te invito a que te suscribas a este canal, donde se estarán subiendo continuamente algunos temas de interés médico. Saludos.